Los sin nombre. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. En la edición de hoy de Los Sin Nombre, el mito de la Llorona llega a nuestro programa. Intentaremos conocer diferentes historias y leyendas que se cuentan sobre ella y casos similares en todo el planeta. Para ello viajaremos hasta México, Colombia, Chile y Venezuela, además de otros puntos más cercanos a nosotros. Si tenéis un poco de tiempo y le dais a me gusta a este audio, lo compartís y dejáis un comentario, nos ayudaréis a llegar a más oyentes y con ello a tener la posibilidad de encontrar a personas que nos cuenten sus experiencias y encuentros con lo insólito y extraordinario. Soy Yolanda García y comenzamos Los Sin Nombre. Era conocida por su belleza, la mujer más bella de esa parte de México. Entonces, un día, un rico y guapo ranchero llegó a la aldea. Ella se fijó en él. Se casaron por todo lo alto y tuvieron 2 preciosos hijos que eran su tesoro. Pero, pasado un tiempo, lo descubrió en los brazos de una mujer más joven. ¿Y qué hizo? Le quitó lo que él más quería. Asesinó a sus hijos. En un arrebato de ira y celos los ahogó en el río. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, atormentada por la culpa, se arrojó a las mismas aguas. Desde entonces vaga por la tierra en busca de niños que ocupen el lugar de los suyos. A los niños se les dice que sean buenos, que hagan caso a los mayores, o que la Llorona vendrá y se los llevará. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Sin lugar a dudas, una de las leyendas más transmitidas a lo largo y ancho del orbe terrestre con el paso de los años es el de la Llorona. Leyenda en muchas ocasiones, pero que da el salto a casos en otras cuando hay personas que dicen haberla visto y escuchado, incluso haber grabado su lamento. A muy grandes rasgos estamos hablando de una mujer que se enamora de un hombre y tiene 2 hijos. Él le es infiel y como despecho, en un arrebato de locura, mata a sus hijos ahogándolos en el río. Al darse cuenta de su nefasta ira, se suicida y desde entonces se aparece lamentándose amargamente de sus actos. Y decía a grandes rasgos, porque son muchas las versiones de este mito según el punto del planeta en el que nos encontremos. Si os parece bien, vamos a conocer alguna de esas leyendas, de esos casos, con sus protagonistas, con divulgadores
periodistas y con diferentes personas que de una u otra manera han estudiado La Llorona y qué representa en su comunidad. Los sin nombre. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Programa, bueno, también muy buenas a nuestros oyentes que los tenemos aquí una semana más esperando a escuchar a este especial que ya lo hemos comentado en varios programas anteriores que lo íbamos a hacer, y hoy, siendo el programa 20, hemos pensado que es el momento adecuado para hacer ese programa especial de La Llorona. Y ahora sí, muy buenas, José Antonio. Muy buenas, yo creía que era un monográfico sobre ti, pero no, es sobre la leyenda de La Llorona, ¿no? Oye, no te metas conmigo. Es que eres muy sentimental. O sea, hay que decirlo, tú lloraste con la despedida de Lionel Messi del Barça. ¿Sí? Con la rueda de prensa. Es que así es verdad, yo lloro con todos. Es que soy una llorona, llorona. De azul celeste. Y lloras con Coco, con la película de Coco también yo. Sí. Con todo. A ver, yo creo que no soy la única con el final de Coco, por favor. Oyentes, amigos míos, de verdad, no soy la única persona que llora con Coco, con la película de Coco. Cuando se muere, bueno, no quiero decirlo por si es un spoiler, no, por si alguien no la ha visto. Soy la única persona que llora con esa película, que por cierto, gracias a esta película estamos haciendo hoy este especial, porque está la canción de La Llorona, que me gusta mucho, por cierto, y bueno, y el caso de La Llorona también es algo que me llama mucho la atención. Así que... Sí, a ti todo truculento, ¿eh? Porque últimamente no, hace muchos años que lees muchas cosas, ves muchas cosas, escuchas muchas cosas de crímenes, de Sí, eso me gusta mucho. Sí, pero a mí me da... tengo inquietud. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo mires, otra cosa es que cojas apuntes. Anda, venga, va, que luego nos dicen que nos enrollamos mucho, José Antonio, que nos enrollamos mucho con las introducciones, y es verdad, ¿vale? Es verdad. ¿Qué vamos a escuchar primero? Va. Vamos a escuchar a César Buenrostro, él dice que es comunicólogo, para que sea comunicador mexicano, un muy buen amigo desde hace muchísimos años, y bueno, porque ambos tenemos una edad, él se considera mejor que yo, y estuvo hace poquito, a principios de mayo, en diferentes localizaciones de la República Mexicana, para recabar información de varios temas, y para los sin nombre del tema de La Llorona. Si te parece bien, él mismo nos va a comentar un poco del posible origen de la leyenda. Está ubicada en sus propios dioses mexicanos de la antigüedad. Hay diferentes etnias, diferentes pueblos, y algunos de ellos podrían ser el origen de ese mito de La Llorona, y entroncándolo incluso con el propio nacimiento de la República Mexicana. Es que hay que decir que hay varias versiones también del tema de la leyenda de La Llorona, que no nos quedemos... Hay muchísimas versiones, que yo he leído al principio una, pero bueno, que... Claro, pues decía grandes rasgos, porque tienen 2 hijos varones, hijo-hija, un hijo, en algunos pues es una lavandera, una criada, una amiga, Aquí vamos a repasar unos pocos, y unos pocos son bastantes. Pues imagínate los que quedan, que yo creo que si el amigo y amiga oyente, como tú dices, los sin nombre, tienen su propia versión de su localidad, de su zona, de su comunidad, también puede hacérnosla llegar. Exactamente, ya sabéis las vías de contacto, nos la dice Patricia, pero la vamos a repetir nosotros. Tenemos Instagram, Los Sin Nombre Radio, @ Los Sin Nombre Radio, sobre todo el correo electrónico lossinnombreradio@gmail.com, que ahí es lo más rápido, y luego el Telegram,
el grupo de Telegram, que si os queréis unir, en la descripción de cualquiera de los audios tenéis lo que es el enlace y le clicáis ahí y podéis acceder. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir César. La leyenda de La Llorona. Esta versión está basada en el mito de la Cihuacuatl, la diosa serpiente, recolectora de almas y protectora de las mujeres fallecidas dando a luz. En el panteón mexica, su importancia ha trascendido la mitología clásica, de lo prehispánico a lo virreinal, llegando a ser parte de los mitos modernos. No hay día que no se hable de un avistamiento de esta entidad que para algunos está a la par de su contraparte, la Virgen de Guadalupe. Pero la Llorona no cumple demandas, no hace otra cosa que anunciar su presencia con unos gritos que hielan la sangre hasta el más valiente sobre la tierra mexicana. De acuerdo con los testimonios, si el grito se oye lejos, es solo una apariencia, porque lo más seguro es que se encuentra cerca, y al contrario de oírse cerca, ya debe de ir muy lejos. Por eso muchos prefieren saber que la han escuchado muy cerca, aunque esto les ponga los pelos de punta. El motivo por el que esta entidad se la pasa llorando y vagando es por una maldición autoimpuesta. Es una especie de egrégora que se quedó en esos cuerpos de agua que acostumbraba a visitar porque, según, busca los cuerpos de sus hijos. Para unos, estos pasaron a mejor vida por un descuido. Otros afirman que fue la misma Llorona la que les quitó la vida. Basada en una profecía que afirmaba que sus hijos, la raza mexica, sería cruelmente arrasada por unos viajeros llegados por mar. La maldición de terminar con sus propios hijos le condenó a vagar y buscar a sus hijos hasta el final de los tiempos. Y para quien sea testigo de sus apariciones, seguramente se llevará el susto de su vida, que le marcará por siempre. Y es que finalmente, aunque fuera esta una gran metáfora, la verdad es que muchos ven en la Llorona una madre patria que no supera la pérdida de sus hijos y guerreros. Es muy interesante lo que comenta César, de forma muy resumida, porque le habíamos comentado que lo hiciera de forma directa, porque tenemos muchos temas que tocar, pero hay que ver que hay muchísimos autores, tanto nacionales de México como de otros países, que toman y tratan el tema de la leyenda de La Llorona según las versiones. La autora mexicana Elena Rivas López, por ejemplo, la sitúa el origen, como comenta César, en México, en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles se acercaban al gran Tenochtitlán de Montezuma. Él lo comenta César, lo comentan varios entrevistados, y incluso ella hace mención al sexto presagio funesto. Vamos a ver los datos y vamos a ver las frases, porque se repite mucho la leyenda de La Llorona. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Está escrito en visión de los... ¡Qué bien lees! Cuando veo las letras, porque tengo las gafas, porque si no eso es como si fueran hormiguitas que se van moviendo uno de encima del papel. Esto está escrito como comentaba y recogido por Elena Rivas López, Visión de los vencidos, relaciones indígenas de la conquista. Luego hay otros autores como más antiguos, como Fray Bernardino de Sahagún, que habla sobre el mito, que comenta César de la serpiente, Hernando Alvarado Texocemoc, que creo que es así, porque si no es así, es un historiador mexicano del siglo XVI, y también habla sobre el tema. Muchísimos autores hablan y autoras sobre el tema, y como eso es algo que es más sencillo de buscar por internet o en libros, eso vamos a dejar un poquito, vamos a ir hablando de este tipo de cosas, pero mejor vamos a centrarnos en la historia viva, en la leyenda viva, y en algunos casos que vamos a escuchar los posibles lamentos de La Llorona. Sí, que es que en los programas anteriores, en los de Roxana y su hija, comenté que había escuchado para hacer este programa varios lamentos, y ya lo escucharéis vosotros mismos, y son muy parecidos entre ellos.
No me digas el por qué. Sí, luego tenemos compañeros como Víctor Camacho, que nos habla precisamente de ese punto, y Rosana Cruz, que nos habló, la comunicadora local, que vive ahora mismo en Orizaba. Y luego ese vídeo, ¿no?, que hemos pasado también al grupo de Telegram. Que me lo pasó. Que vamos, si quieres luego escuchar un poquito el audio, son 17 segundos. ¿Que puede ser La Llorona? No me refiero solo a ese vídeo o a esa grabación, puede ser muchísimas cosas, porque hay gente que dice que puede ser animales, puede no sé qué, pero claro, gente que vive en una zona durante mucho tiempo, que conoce a la fauna local. Los gatos son, en estos casos, los gatos, las gatas sobre todo, las gatas en celo, son muy puñeteros. Muy puñeteras para estas cosas, sí, muy recurrentes a la hora de dar explicaciones a fenómenos paranormales. Sí, muy recurrentes, Te recuerdo que en los lamentos del tanatorio de Ceuta se habló de que era una gata en celo. El problema es que sería una gata en celo fantasma que no había en todo también el edificio. También hay que pensar que, bueno, a ver, hay un periodo en la que sobre todo están las gatas en celo, no durante todo el año. O sea, creo, a ver, yo no entiendo mucho de gatos ni gatas, pero creo que la época de celo viene siendo a principios de año, enero, febrero, bueno, no sé, no tengo ni idea. Yo sé que hay muchos gatitos abandonados, pobrecitos míos, sobre marzo, abril. Y lo siento, que hay gente que lo puede adoptar y todo. Ya, nosotros sí. Ya tenemos dos. Entonces, bueno, sí, pueden ser gatas, pero bueno, durante todo el año no sé si estas gatas van a estar así haciendo esos maullidos, no lo sé. Pero bueno, que sí. Y el celo no solo lo tienen de noche, como la mayoría de grabaciones, lo tienen a cualquier hora. Que son parecidas, lo son, pero bueno, veremos a ver qué piensan nuestros oyentes. Y ahora Dani Ikowicz, productor de teatro, también nos va a hablar de La Llorona y de sus orígenes históricos, bueno, del mito en sí, ¿vale? Vamos a escuchar a Dani a ver qué es lo que nos cuenta. ¿Qué tal, amigos? Antonio Roldán de España, te mando un caluroso saludo y como te lo prometí, tenemos aquí algunas leyendas de la historia. Está conmigo Dani, que pues es productor de teatro de acá de la Ciudad de México. Es la mera neta, ¿no? Así que nos va a contar sobre La Llorona y estamos aquí precisamente en uno de los... ¿Qué podría ser porque un tótem, ¿no? Un tótem, exactamente, un tótem. De la Llorona. ¿Nos podrías platicar tú una versión por lo menos de La Llorona, mi querido Dani? Claro que sí. Fíjate que la primera vez que se sabe de La Llorona en México fue en 1550. Mandan a Fray Bernardino de Sahagún, desde España, para monitorear la corona, para ver que no se perdiera el dinero. Realmente no se le mandaba para buscar nada paranormal. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Fray Bernardino? Que cuando llega aquí, los indígenas que le apoyaban le dicen que había una mujer que bramaba todas las noches. Él, al escuchar esta historia, pensó, vamos, son indígenas, no creen en Dios, no creen en la cruz. ¿Por cuál sería la sorpresa de Fray Bernardino? Que un martes a medianoche relataría en un libro que escuchó una mujer bramar. Los perros y la gente se metía a las 8 de la noche a sus casas. Él salió porque él no creía en espíritus, no creía en ese tipo de dioses de los indígenas. ¿Cuál sería la sorpresa de Fray Bernardino? Que al recorrer su camino encontraría una neblina espesa y el bramar parecía que se acercaba a él. Él relataría en este libro que se llamaba Las cosas de la Nueva España. Así es. Que el terror que sintió por la mujer que bramaba lo hizo regresar inmediatamente a su casa y relatar lo que había sucedido. Le creyera o no la corona española, él había constatado que existía una mujer que bramaba. Inclusive Moctezuma, en una placa que está todavía en Texcoco, en una parte cercana a la Ciudad de México, dice: aquel que me traiga esa mujer que brama por la noche tendrá cualquier favor del emperador. O sea que fue el primer vestigio de La Llorona, el de Fray Bernardino de Sahagún. Y claro, jamás en ese libro se dice que dijera, ay, mis hijos. Ha sido algo cultural, algo que después los españoles utilizaron para domesticarnos de alguna forma religiosa. Pero esa fue la primera vez que se supo de La Llorona en México. Dani, pues qué interesante, sobre todo que es
la protohistoria tal vez de La Llorona. Exactamente. Sí, te lo agradezco mucho, Dani. Muchas gracias bueno, a ti. Pues saludos a España. Y ahora te voy a dejar dar paso al siguiente. Sí, porque me ha parecido muy curioso el asunto. Te voy a comentar que tanto Dani como el próximo y como los dos próximos son entrevistas hechas por César Buenrostro a personas para que nos comentes sobre el tema de, como te decía, de la leyenda viva, de la actualidad. Háblame del siguiente. Bueno, la siguiente persona que nos va a contar, bueno, que nos va a dar su visión, es Josué Velázquez. Él es Josué Velázquez, es ya toda la institución dentro del tema del terror y del miedo aquí en México. Espero que también haya trascendido hasta España y que más o menos te suene. Josué Velázquez nos va a comentar un poco sobre La Llorona, alguna versión más tétrica que tengas. Bueno, realmente recurrir a los anales de la historia sí nos hace referencia a varias apariciones ya desde la época de Moctezuma Xocoyotzin, o sea, sí iniciando la colonia. Debemos entender que todo este tipo de relatos era una manera de teatralizar nuevas enseñanzas de los frailes a los pueblos naturales. Recordemos que Xochimilco y bueno, en fin, toda la cuenca lacustre en el Valle de México, pues tuvo una imposición religiosa. El relato de la Llorona, muchos dicen que es simplemente una nana, una nanantzin, o sea, una madre que se aparecía y sí se lamentaba por sus hijos, por los estragos que estaba pasando durante, pues ya sabes, la imposición, la conquista, estas guerras. Y que se cree, eso en versión de varios historiadores, pues que eran los mismos frailes los que de alguna manera teatralizaban esto a manera de imponer alguna idea. Independientemente, en mi opinión personal, independientemente de lo que se puede creer o no de los orígenes de ese relato, existe. Son cientos los relatos de cientos de gentes y que tienen un común denominador. Es una mujer que se lamenta. Otra característica importante es que es en los lugares donde existía agua o hay agua. Xochimilco es un lugar por excelencia en donde no solamente la aparición de esta mujer vestida de blanco y volando hace sus presencias. Hay muchos lugares. Dependiendo de la región se le conoce de una forma distinta. Así es. Pero bueno, sí creemos, la hemos escuchado, hemos sido testigos paranormales. Gracias, José. Y bueno, dicho esto, lo que ha comentado Josué... Muchas gracias, Josué. Sin más dilación, vamos a escuchar otra entrevista que César le hace al youtuber local Mando, es su nombre, se llama Mando. No sé si es un nombre, es un apodo, no sé si será de Mandalorian. Nos habla también sobre varias versiones de la Llorona. ¿Pues vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Vamos allá. Estamos ahora con Mando, también es un youtuber del tema de terror y ha estado trabajando conmigo sobre el tema de La Llorona. Adelante, Mando. Bueno, antes que nada hay que decir que La Llorona viene desde épocas coloniales e incluso precoloniales y hay muchas versiones que se han ido pasando recopilando de palabra a palabra entre las personas y hay muchas versiones, entre ellas muchos dicen que es la Malinche, que pues está bramando a los cuatro vientos que ella traicionó a su pueblo, diciendo hay mis hijos, como una forma de llanto y arrepentimiento por haberlos traicionado
al aliarse con los españoles. De igual manera está la leyenda de una persona que simplemente fue una mujer que, estando casada, recibe la noticia de que su esposo ya no va a regresar y decide ahogar a sus hijos precisamente en los lagos. Sí, cuerpos de agua. Exactamente. O incluso que recibe la noticia de que es engañada y por esto mismo, como venganza, decide asesinar a sus hijos, y a partir de ese momento empieza a realizar este vagamiento a lo largo de los canales para quejarse y llamar a sus hijos. Es una forma tradicional de llamar a esta entidad, pero pues viene desde épocas ya precoloniales, y es pues una leyenda. Claro. Gracias, Mando. Y ahora ya para finalizar, digamos, este apartado donde César Buenrostro, el comunicador mexicano, nos ha traído diferentes versiones, más que casos, diferentes versiones de La Llorona. También entrevista al actor River Altamirano, que más que de La Llorona nos habla sobre una experiencia que tiene hace poco, precisamente donde estaban, que era un campamento de cine de terror, y nos habla sobre una curiosa experiencia que tiene. Vamos a escucharlo. Vámonos ya. Venga. Antonio, ahora te voy a presentar a mi amigo River Altamirano. Él es un actor, es maestro ya dentro de estas cosas del terror, y también nos tiene algo referente a La Llorona. Adelante, mi querido River. Pues aquí se están exhibiendo películas y hubo un campamento de cine de terror, concretamente allá atrás. Como a la 1 de la mañana nos invitaron a visitar la Isla de las Muñecas. Cuando llegamos ahí nos comentan acerca de que no hay tanta actividad paranormal. Sin embargo, pues todos queremos escuchar historias extraordinarias. Una vez que terminaron y que nos comentaron acerca de una sirena que se ve en los canales, nos permitieron salir. Y en el momento de salir, yo me voy hacia una cabaña que se encontraba, y había una especie de lumbre, pero como que un fuego que te estaba diciendo, ven, ven, ven. Y de repente ese fuego estableció como que irme hacia la cabaña, que era donde había muerto el abuelo de esta chica que ahorita está resguardando la isla de las Muñecas. Y cuando llego a esa parte, sentí como que hubiera alguna presencia, y por encima de mi brazo apareció una mano que me mencionaba o que me señalaba hacia la casa. Cuando observo veo que es un vestido como entre amarillo, como entre negro. Y después me invitan a ver la Tlahuipochi, que se estaba presentando en el... ¿Qué es la Tlahuipochi? La Tlahuipochi es una bruja. Dentro de las leyendas es un nahual. Es como una entidad que viene a representar diferentes generaciones. Entonces esta Tlahuipochi se estaba presentando en el Teatro Helénico. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando sale la bruja y está haciendo todos sus encantamientos, tenía la misma vestimenta y la misma fisonomía. Entonces me comentaron que efectivamente aquí se aparece la Tlahuipochi. Wow, una otra entidad. Qué interesante. Exacto. Qué interesante, River. Muchísimas gracias. Gracias. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán.
Y bueno, yo creo que César ha dado una pequeña muestra de divulgadores, youtubers, actores que hablan sobre la leyenda de La Llorona y en México. Y ahora, la verdad que cuando planteamos el tema de este especial, dije, yo tengo que tener aquí a Víctor Camacho, presentador y director de Los Desvelados. Ha estado en varias emisoras, pero emitida desde Estados Unidos, tiene una gran cantidad de oyentes y hace un programa que a nosotros nos encantaría, ¿no? Poder estar en directo. Sí. Un día lo hablábamos, ¿te acuerdas? Hacer un estilo de hablar por hablar y que la gente te cuente su caso. Y dime. He levantado el dedito como cuando estábamos en el cole, que te decían, antes de hablar, levanta el dedito. Pues eso, que gracias a hablar por hablar, yo empezaron a interesarme estos temas. No sé si he comentado la anécdota de bueno, no sé qué edad tendría, yo era pequeñísima y estábamos de vacaciones. Íbamos pues mis padres, mi hermano y mi cuñada y yo. Creo, no sé si lo he explicado, creo que sí, que en la búsqueda lo he explicado, que estábamos pues, en un apartamento y mi hermano escuchaba hablar por hablar. Yo era pequeña, yo no sabía ni que existía ese programa. Y escuchó un caso que me explicó, me llamó la atención y desde ese entonces me empezaron a llamar la atención este tipo pues, de historias, de casos, y incluso empecé a escuchar hablar por hablar, porque hablar por hablar muchas veces sí llamaban de infieles y cosas de estas, pero la gran mayoría eran experiencias paranormales en hablar por hablar, que yo recuerdo en verano del miedo alguna vez que pasaba de escuchar a esas personas que estaban llamando, explicando lo que les ocurría, claro, era pequeña, ¿vale? Me tapaba en pleno verano, con la sábana hasta arriba del miedo que estaba pasando. Y era así. Me gustaría hacer un programa como hablar por hablar. Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Si alguna cadena quiere que esta mujer cumpla un sueño de la infancia, e incluso lo hará sin taparse, porque quedaría mal taparse con el micro debajo, pues ya sabe. Ahí en los sin nombre radio@gmail.com o cualquier línea de comunicación con nosotros. Es que estaba haciendo, tú estabas hablando, estaba viendo lo de Víctor Camacho y él suele hacer mucho esto de la vía de comunicación y gracias a eso, desde el estado de Michoacán, un testigo, un desvelado, porque al Víctor le llaman desvelado mayor. Pues un desvelado que son sus oyentes, le llamó y le comentó una historia de una laguna allí en Michoacán y alguna historia más similar. ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, vamos a escuchar también qué es lo que nos tiene que decir. Pues vamos a ello. Sí, mira, donde yo soy hay una cuentan, o sea, desde que yo estaba muy chiquillo me acordé de que contaban una historia de una llorona. Ajá. Lo curioso es de que ahí donde yo soy hay una laguna que nunca se ha secado. Ajá. O sea, está muy profunda y hay muchísima agua Sí. en abundancia. Y la agua es muy, 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 muy fría. Entonces cuentan que una mujer vestida de blanco, Sí. nunca se le ha visto el rostro, camina a las orillas y se adentra en el agua. Lo más curioso del caso que ha sucedido allí es que siempre se han ahogado puros hombres. Jamás se ha escuchado que se haya ahogado una mujer. Una mujer. Siempre, o sea, a veces que hay paseos y ahí se van y hay morros que se echan cervezas y de repente se llegan a ahogar. Pero por lo regular siempre Son hombres los que mueren ahogados. hombres los que mueren ahogados. ¿Y esto será tal vez porque ella atraiga a los hombres o algo así? ¿O? Pues no sé, porque dicen que de repente se aparece gritando el grito ese tradicional de ¡ay, mis hijos! Y que dice mucha gente que la ha mirado que es muy bonita. Ajá. Así de una túnica blanca. Sí. Y caminan
Y hay gente que la ha mirado, pero por lo regular, siempre gente que está ebria. Ajá. ¿Ves? O sea, siempre que la gente ebria, eso es lo que cuentan pues ahí alrededor de los que viven en la colonia. ¿Y esto en qué parte de Michoacán fue? ¿O es? Es un pueblo que se llama Zacapo, Michoacán. Ok, ajá. Y es una laguna que inclusive abastece a una industria muy grande que hay allí. Ajá. Nunca se ha secado, nunca. Y hasta la fecha entonces esa laguna sigue. Sí, existe. Dicen que muchísimos años atrás, que remontan los años atrás, que había una iglesia de la laguna y que al crecer la laguna desapareció la iglesia con una mujer adentro. Eso es lo que cuentan, no sé. Realmente no. Eso relata de muchísimos años. Ay, Manuel, pues hay que echar una nadadita a ver qué pasa. Oh, sí, vamos inclusive a pescar, vamos a sacar de esas conchas, almejas. O sea, iba pues, ¿no? Cuando estaba de 17, 18 años. Sí. Íbamos la pandilla del barrio y a sacar almejas, hacíamos un caldo y siempre nos espantaba, o sea, nos daba el temor de que no fuéramos a tomar cerveza o vino, tequila o algo cerca de la laguna, porque siempre había el temor de que algo pasara. Y me acordé ahorita, ¿no? Porque venía escuchando en el camino, salí del trabajo pero ¿sabes de qué? Lo curioso es que esto es como el Pepito de los cuentos. Ajá. Ese cabrón anda por todos lados. Bueno, pues es parte de la leyenda, Manuel. Si relatas, ¿no? Pero ¿cómo es que la conocieron en Veracruz? ¿Cómo es que la conocieron en Oaxaca, en Guanajuato y bueno, en Chihuahua, ¿no? O sea, ¿cómo es que se conoce la Llorona? Por todos lados. Por todos lados. Y vestida de blanco. Sí. Acá, ahora escuché a otro camarada que te habló de Oxnard, creo que le miraban la cara de caballo. También. Acá dicen que es muy bonita. Y ahora, otro desvelado. Sí, Víctor Camacho entrevista a un testigo que se llama Alejandro, que desde Zacatecas le relata diferentes historias sobre La Llorona y casos similares a ella. Así que si quieres, vamos a escucharlo. Entonces todo ese lado sigue muchas historias de todo eso, ¿eh? Okay. Afortunadamente, gracias a Dios, a mí no me tocó que me asusten tan así, tan feo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero unos primos míos se van, bueno, ahorita ya están aquí los chavos, ¿verdad? Pero se iban cada año a llevar, tenían ganados de chivos y de borregos. Entonces se iban cada año a llevarlas allá a otros cerros donde pues no se escaseaba tanto la pastura. Entonces una vez me platica mi primo que estaban él y su otro hermano y se llevaban una casa de campaña. Entonces se quedaban allá cerca de un cañón y como estaban escuchando el radio, ahí como que será aquello de las 12, 1 de la mañana. Sí. Entonces empezaron a escuchar un grito, ¿verdad? Pero no sé cómo digan, nada, sé por ahí un chivo que anda ahí lejos, ¿verdad? O sea, ellos estaban acampando y a lo lejos se escuchaba un grito. Sí, a lo lejos se empezó a escuchar un grito. Pero se acampaban allí a cuidar las chivas porque se estaban ahí hasta 2, 3 semanas. ¿Sabes? Entonces empezaron a escuchar un grito, ¿verdad? Pero no le pusieron mucha atención cuando estaban oyendo el radio. Pensaron que era un chivo que estaba gritando ahí a lo lejos. Entonces lo volvieron a escuchar ya más cerca y más fuerte. Entonces le bajaron el radio y dijeron, caray, pues ¿qué está pasando? ¿Verdad? Que se oye. Pero pues ellos también oyen mucho, historias de allá de aquellos tiempos. Entonces le bajaron de plano el radio y se estuvieron escuchando ese grito tenebroso, ¿verdad? Que se les ponía la carne de gallina, de ellos me platican. Entonces así lo fueron escuchando tan cerca y tan fuerte que parecía que estaban a un lado de ellos. Y así lo fueron oyendo caminando hasta que se desapareció y se oía ya con más eco, ya más retirado. Entonces pues sí será un grito de pues ni que negar que era de la famosa Llorona. Pero no salieron a mirar ni nada. No. Dicen que estaban ahí cobijados de pies a cabezas que sentían que estaba ahí en un lado de ellos. Dice que íbamos a asomarnos ni nada. Dice. Y las chivas bien gracias, ¿verdad? Y las chivas desde ahí, como si nada. Porque dicen que cuando el lloro de esta mujer se escucha a lo lejos, quiere decir que está cerca.
y cuando se escucha cerca quiere decir que está lejos ella, ¿no? O sea, no, eso sí no sé, es lo que menciona, ¿no? De que cuando se escucha a lo lejos el grito, entonces quiere decir que está ahí a un lado de ti. ¿De verdad? Es lo que menciona, no sé si tenga algo de verdad eso, ¿no? Es lo que la gente que nos ha llamado nos ha mencionado, pero sí ha habido relatos. Pues en sí, ¿qué será, no? Porque... Sí, yo pienso que yo creo mucho en esos de los espíritus y almas que andan en pena, ¿verdad? Ajá. Porque supuestamente es una vez vi una película acerca de eso y relata exactamente que fue una mujer en la época de los imperios que estaba español en México, ¿verdad? Sí, de la colonia. De la colonia, ajá. Entonces era supuestamente de una mujer, algo así se apellidaba Esparza. Ajá. Entonces era, pues, tú sabes de que las casan así, todo ese rollo. Ajá. Entonces supuestamente ella estaba comprometida con un chavo español y todo, pues así, europeo, ¿verdad? Ajá. Entonces que la mujer pues salió con su domingo 7, entonces tuvo que deshacerse de sus hijos así para poderse casar con tal persona de ese tiempo. Ajá. Pero pues son historias, ¿verdad? Que cada quien tiene su versión. No, y lo curioso es que cada estado, cada ciudad tiene su propia Llorona, ¿no? Cuando supuestamente sucedió, dicen que en la Ciudad de México, y pues esto está en todo el país, ¿no? Está en todo el país y básicamente yo oigo más, ya ves como los estados del sur se oye que de los duendes y todo eso. Pero eso se oye más para acá del DF, para el norte de México. Sí, Guanajuato. Pues Guanajuato es la mera de ahí. Sí. Es donde más he oído que se escucha ahí, ya de ahí Zacatecas, Aguascalientes y todo. Ahora que fui a México para diciembre, una prima mía me puso unos discos que supuestamente son de relatos naturales, o sea, pues verdaderos. Sí. Y me puso, estaba oyendo y que se oyen tan reales, y yo te digo porque he escuchado de varias historias que cuentan de allá del pueblo y de ahí de sus alrededores. Entonces esto es de ahí de Aguascalientes y sus alrededores, y a mí Aguascalientes me queda ahí como 30 minutos en carro. Oh, mira. Entonces sí se oyen bien reales, de verdad que uno se queda así como los oye uno y hasta aunque los oigo en el día, da miedillo. No, sí. O sea que de por sí, pues aunque no quiera uno, el miedo se le mete. Mira, ahí mi pueblo se llama Los Campos. Ajá. Está entre Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. Ahí está dividido en los 3 estados. Entonces ahí era una hacienda. Entonces esa hacienda era muy grande, o sea, cuenta con muchísimo terreno que ahorita ya está dividido en varios pueblos. Entonces ahí uno de mis tíos, pues ya lejanón, era tío de mi abuelita. Él siempre fue sacristán de ahí de la iglesia. Ajá. Desde que, dicen que desde que se acuerdan ya era sacristán del Señor. Entonces él pues ya, yo creo que se acostumbran a estar así, ¿me entiendes? A vivir entre esas cosas que miran. Entonces nos platicaba, pues ya bien viejito, el Señor casi iba caminando con el siglo pasado. Digamos que murió de sus 90 años, hace como 13, 14 años. Ajá. Entonces él nos platicaba, se sentaba ahí, nos gustaba mucho platicar con él cuando salíamos de la doctrina, ¿verdad? Y nos juntamos ahí en el atrio de la iglesia y todo eso, y con él, y nos platicaba que él veía muchas cosas en esa casa. En la casa, le llaman la casa grande, está pegada con lo que es la iglesia. Era la casa de la hacienda, supuestamente hace 100 y tantos años atrás. Ajá. Entonces nos contaba que él ahí veía a gente de aquella época. Le llamaba a una mujer que le llamaban la curra, porque muy bien vestida la señora y todo eso, y en las noches la veía ahí en el patio de la casa. Entonces que también veía a una changa bailando. Una changa bailando. Ajá, que porque supuestamente tenían antes de algo así de mascota, tenían un chango ahí y todo eso. Y la veía bailando ahí. Entonces como la casa tiene su patio y para el lado de atrás tiene como un graderío para arriba. Y esa casa está comunicada con la iglesia. Entonces que veía bajar del graderío, veía bajar como una desfila de velitas prendidas. Entonces entraban por la puerta que daba a la iglesia y por ahí se metían a la iglesia, supuestamente que él pensaba que eran espíritus que andaban ahí penando y que entraban a la iglesia a rezar. Como son una de historias que cuenta ahí él. No, pues es que cada lugar tiene sus... Sí, bien interesantes. Nosotros nos pasamos ahí horas y horas platicando con mi tío. Ajá. Y bien, o sea, ya ves como los viejitos de antes te platican, pero tienen sabor para platicarte las cosas. Que te entretienen horas y horas y uno ahí atento a tanta cosa.
y ya uno en ese tiempo como que uno más asustaba porque estaba uno chavito, ¿verdad? Y ahorita uno la recuerda esas cosas como con, tal vez yo creo con la manera que los señores te platicaban de antes, claro, que la recuerda uno a esa gente hasta con mucho cariño, porque te la cuentan con mucho, así como te la cuentan así como, ¿cómo te diré? Como con la intención de no contártela para que no te asusten, ajá, pero al mismo tiempo te la cuentan como para que de algo te acuerdes o sea, de las historias de antes que... Y luego, muchas gracias por todo lo que nos está aportando Víctor. Aparte de todo ello, diferentes oyentes del programa, también del programa Los Desvelados, envían a Víctor Camacho vídeos y grabaciones sobre el supuesto lamento de La Llorona. Por eso decía yo que son muy parecidos, o a mí me parecen muy parecidos. Y aparte el Víctor, alguno de ellos lo comenta en la grabación que vamos a escuchar, y dice eso también, que son muy similares. Son muy similares. Vamos a escuchar incluso la de Roxana es muy similar también a este lamento, así que vamos a escucharlo. Y dice, hola, dice, buenas noches, tengo un video muy interesante, sin cortes, totalmente real. Grabé lo que parece ser el llanto de La Llorona a la 1 de la mañana en Loma Bonita, Oaxaca. Dice, me encontraba en unas instalaciones de seguridad en esa población de Loma Bonita. Son instalaciones prestadas temporalmente por el municipio, se supone que es una empacadora de piñas abandonada. Y me encontraba trabajando haciendo guardia a un lado del alojamiento donde duerme personal femenino. Dice, me encontraba solo ya que los otros compañeros estaban en otros puestos, pero al terminar del turno platicamos lo que se escuchó y todos me dijeron que lo escucharon también. A esa hora estaba todo tranquilo y no se escuchaba ningún ruido, ya que el pueblito pues es muy tranquilo y pues ese lamento rompió el silencio de la madrugada. Durante aproximadamente unos 5 minutos, me imagino que sucedió eso durante 5 minutos, dice, por eso me dio tiempo de sacar el celular y grabar. Estuve a punto de no grabar o no hacerlo, ya que pensé que no duraría mucho y cuando intentara sacar el celular, pues se acabaría el lamento, pero al darme cuenta que esto empezó a durar más tiempo, me animé a grabar. Dice, aquí los compañeros cuentan que es normal escuchar sonidos extraños y los lamentos como los que grabé, pero no se sentía algo diferente o raro en el ambiente, más que los nervios que tenía yo, porque pues es distinto que te cuenten esto a vivir la experiencia, ¿no? Aquí solo tenemos un perro, pero realmente estaba escondido y no vi si reaccionó de alguna manera extraña, pero pues no ladró ni nada, solo no salió, se escondió, pero se alcanzó a escuchar un par de perros ladrando a lo lejos, pero no eran propios del lugar. Hay un cuerpo de agua más cercano, está a 2.5 o 3 kilómetros del río más cercano. Saludos, pues Mario nos escribe, ¿no? Entonces, pues suena muy interesante su relato de esto que él vivió, ¿no? Básicamente, una noche mientras estaba trabajando, cuidando un lugar. ¿Qué les parece si vemos el video? Son la 1 de la mañana. Se escuchan cabrón, Pero cabrón.
mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es? Se escuchan cabrón, Pero cabrón. Deja ver si tengo el video de la Llorona aquí del desvelado en la jabonería. No. Es el mismo lamento. Sí, es el mismo lamento. Es y igual. este es en Iztapalapa, es en Iztapalapa, pero es el mismo lamento, ¿no? Como si el lamento Te dice para estuviera allá envuelto. y es para acá, o sea, no está ubicado. Sí, entonces es como si el lamento te envuelve y no sabes si es a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás o arriba, ¿no? De repente, entonces ese sí es un buen dato de que en muchas ocasiones sucede eso, ¿no? De que no sabes de dónde viene. Y este sí es de Ecatepec, fíjate, ahí es donde está esta fábrica. Este es un desvelado que nos llamó, creo en el 2015 o algo así, y nos dijo que pues él trabajaba de noche y empezó a escuchar un lamento y grabó esto, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí porque se escuchó un grito. Es en la calle. No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan. No hay nadie en la calle. Viene un carro.
Y ahora precisamente vamos a escuchar. Sí, y ahora para refrescar a todos nuestros oyentes, que bueno, que es que la verdad es que no sé, antes de decir lo que iba a decir, que me he cortado a mí misma, no sé realmente si esto podría llegar a ser pues un animal. Pues sí, podría ser un animal, pero es que son cosas que hay que cogerla con pinzas, ¿vale? Sí, bueno, hemos escuchado varias grabaciones y podría ser cualquier cosa. Pero que pone la piel de gallina, pone la piel de gallina, vamos. A mí, estar en la calle, por ejemplo, yo que por las mañanas me voy a las 5:15 de la mañana, yo sola, por calles que están solitarias, y realmente ponerme a escuchar este lamento, sea de gato, sea de mujer, sea de fantasma, o sea de lo que sea, sinceramente mucha gracia no me haría. Bueno, Víctor, no sé si los extractos que hemos puesto lo comentan, creo que sí. Es un dato que damos. Cuanto más cerca lo escuches... Bueno, eso lo dice la Rosana, sí, que contra más cerca lo escuches, más lejos lo tienes. Y contra más lejos lo tienes, más cerca lo tienes. O sea, contra más lejos lo escuchas, más cerca lo tienes. Estamos liando. Mejor no escucharlo. No, sí, José Antonio, estás diciendo, contra más cerca lo tienes y lo escuchas, o sea, más cerca lo escuchas, más lejos lo tienes. La tienes, se supone. Y contras más lejos la escuchas, más cerca la tienes. Vamos a escuchar lo que graba, el vídeo que graba Rosana, que hemos pasado al grupo de Telegram. Quien quiera escuchar el testimonio de varios casos y experiencias que nos comenta Rosana, programa 17. Y quien quiera escuchar el lamento, que ponga la oreja. Le ponga bien la oreja y escuche. Vamos a ello. Los sin nombre. Pues ya te digo, como te decía, para mí muy similares unos entre otros. ¿Qué es? No lo sé. No sé. La cuestión es lo que te he dicho antes. Estando yo sola por la calle, por la mañana, por la madrugada o por la noche, a mí, gracia, no me haría escuchar esto. Claro, y según donde estés, peor, porque suelen ser en sitios de poca iluminación. No todos los casos, pero sí que algún caso. Por ejemplo, yo cuando estuve una temporada pequeña allí en México, y de ahí voy a hacer un poco de publicidad, así que no hace falta que se compre el libro, pero sería interesante. Veracruz, el misterio de estado puro, que ahí se ve reflejada mis investigaciones ahí. Algunos de los investigadores y periodistas que salen del programa participan en esas investigaciones. Pues encuentro, porque yo no iba buscando el caso de La Llorona. Para mí, como leyenda, yo iba buscando cualquier caso. pero cualquier caso... Aprovechando que estabas en México. Bueno, oye, date cuenta que hubo ocasiones que iba muy a tiro fijo, pero había ocasiones que digo, bueno, total, vamos a aprovechar la estancia, y yo me iba calle por calle y como los testigos de Jehová, pero el investigador misterio. Bueno, pero es que tú lo haces siempre, da igual que sea México, sea donde sea. Hay que tú aprovechas cualquier momento. Bueno, sigue. Y entonces, pues Jesús Vázquez, que no el presentador, que ahora me estoy dando cuenta, porque estoy leyendo un pequeño extracto del libro, porque la memoria a veces
Sí, que tengo memoria, pero bueno. Mejor, tienes mucha memoria. Pero mejor el dato, ¿no? Antes de presentar el programa, no era el presentador ni el de vendernos Yastel, ¿no? Una persona que conocí ahí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, me comentaba sobre varios casos, pero también me hizo referencia que en el cerro de Macuiltepec, que es un cerro mágico que tuve la oportunidad de realizar investigaciones con la policía local y que en algún día, si quieres, lo comentaremos, que ya lo comenté en algún otro programa, estaba la leyenda de la Llorona. Y en uno de estos idas y venidas de paseos me encontré ahí también en Jalapa, en la calle Honduras, ahora no acuerdo exactamente el número, con Elvira Bravo Córdoba, que me comentaba que ella no, yo le hablo de una leyenda, que ella no, pero que su difunto esposo le comentó sobre la historia de la Llorona, o él la llamaba una lavandera. Y le decía palabras textuales que me comentaba ella, que le había dicho su esposo. Dice, únicamente pude observar a la mujer cuando se encontró en la lavandería, una lavandería que pasaba, que pude ir yo, que a mí no encontré yo nada, pero pude ir estar allí. Y cuando ve una extraña lavandera y le dice el esposo a ella, únicamente pude observar a la mujer, grandota, bien formada. La luz de la luna le pegaba y se veía bien, aunque no le vi la cara porque se le cubría su largo cabello. En la subidita, tras verla, se me entiesaron las piernas. No pude caminar por unos minutos y después salí corriendo, cuando la mujer, o lo que fuera, dio un grito infernal, para luego desaparecer ante mi vista. Eso le comentaba el difunto esposo de Elvira Bravo y ella me lo comunicó a mí. Puede ser la Llorona o no, pero Pero curioso es, vamos, y terrorífico. Y esa zona de lavaderos tiene también historias similares sobre la Llorona. Si alguien nos está escuchando y nos quiere dar su caso o digamos, agregar cosas a esta historia, que para mí ya no es historia este trocito. No es leyenda, no, es caso. Es un caso. También se habla sobre el caso de Villarrica de la Veracruz en varios libros, como el de Blanca Estela Mendoza, que se llama La Llorona de Veracruz, que nos habla sobre una Llorona un poco más también lavandera, que es un poco más cruenta, porque la forma de matar a los hijos es desmembrándolo directamente, por envidia y todo eso. O sea, son diferentes historias locales que están ahí y que pude recoger. Es una leyenda que está recogida en varios libros, porque a su vez Blanca lo coge o lo extrae de un libro de Francisco Broisín, y son diferentes historias locales que van recogiendo los libros. Esto es una parte de la leyenda, ¿no? Que sí que te da datos, que sí que la leyenda de la Llorona en la Villarrica de la Veracruz sí que es muy conocida allí. Vamos a dejar México, si te parece. No, yo lo que te iba a decir es que tú que tienes tantos amigos allí en México. Conocidos, amigos. Amigos y conocidos. ¿No nos pueden hacer un huequecillo para pasar unas vacaciones allí? Cogemos, pagamos un vuelo y ya tenemos allí estancia. Nos adopten un par de semanitas. ¿A los 4? Pues ya en su momento mi amigo Tony Huerta lo hizo en su casa conmigo, y la verdad, tiene que haber de todo en todo el mundo, como la viña del Señor. Pero yo me he encontrado con casos que son personas muy acogedoras, te hacen estar como en tu propia casa, y luego con la que he podido compartir investigaciones, como por ejemplo con Tony, que en un futuro no muy lejano vamos a hablar con él, y vamos a hablar con alguna de esas investigaciones que pude ir con él. Y bueno, que la verdad es que te marcan, ¿no? Porque ya no son historias que lees, sino historias que te cuentan la persona directamente. Y hay puntos que son muy... Me encontré con la verdad con muchos sitios que la gente fueron muy, muy dada a contar la historia, no sé si ya de por sí, o porque, no sé, lo que digo, que tengo la cara de buena persona, o porque vamos a decirlo a que no lo va a contar, pero bueno, yo siempre iba diciéndolo, que lo iba a contar. Y bueno, ahora si os parece bien, queridos oyentes, José Antonio, vamos a escuchar diferentes versiones
de La Llorona, pero que no les llaman Llorona, o sea, que tienen otro nombre, pero que en realidad es algo parecido. Que son otros países, pero también nos pueden acoger igual, ¿eh? Sí. ¿Cuál vamos a escuchar primero? Pues también una persona muy amable, un investigador de lo insólito y lo extraordinario, Harold Horus, que es venezolano, pero que ahora reside en Colombia, que también tenemos ahí una grabación de él que no vamos a poner aquí en este programa especial, porque técnicamente es de otra cosa, pero es muy similar, pero lo dejamos ahí. Y nos va a hablar sobre una leyenda local de su país natal, de Venezuela, que es la Sayona. Si te parece, Harold, que lo explique y luego pasamos al siguiente. Vale, vamos a escucharlo. La Sayona, aparición de una mujer elegante y alta, considerada como una señal castigadora de los hombres infieles. La Sayona es un relato originario de los llanos venezolanos y data de la época de la colonia. Se trata de la historia de una mujer celosa que mató a su hijo y a su madre, pensando que esta última tenía un romance con su marido. Su mamá, en la agonía de su muerte, la maldijo diciéndole: Sayona serás para siempre y en el nombre de Dios que así sea. Desde entonces vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. Por otro lado, La Llorona es el relato o la leyenda de una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esa pasión, nacieron 3 niños, a quien la madre amaba y protegía. Dicha joven le dijo al caballero que ya la relación se tenía que formalizar. Este la esquivaba por el qué dirán. Tiempos después, el caballero dejó a aquella joven y se casó con una dama española de la alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y desesperada, asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en un río. Ella terminó suicidándose por el peso de su culpa y desde ese día se le escucha el llanto de esa mujer en parajes lejanos buscando a sus hijos. La similitud prácticamente es que La Llorona asesinó a sus hijos y queda penando buscándolos. Y por otro lado, la Sayona lo que hace es conseguir a los hombres infieles y parranderos que dejan a su familia y a su esposa para salir a beber y a parrandear. Luego se les aparece y los conquista y luego los asesina. Se escucha comentarios de gente, de las personas de los pueblos, que cuando la escuchas lejos es porque está cerca, y cuando la escuchas cerca es porque está lejos. Pues muchísimas gracias, Harold, por esa aportación. Yo no sabía nada sobre esta Sayona, me ha parecido súper interesante y aunque no es igual, pero es muy parecido. Y nos ha parecido interesante el poner estas versiones de diferentes países que, aunque no llegan a ser La Llorona, pero son muy parecidas y pueden tener algo que ver. Ahora vamos a escuchar a César Parra, que nos va a hablar, nos vamos a ir hasta Chile, y nos va a hablar de La Llorona chilena. Sí, es un investigador y divulgador chileno que también conozco de hace muchísimos años y que nos habla de la similitud, ¿no?, de la leyenda mexicana con la Pucuyén de Chile, con la leyenda de la Calchona y la Viuda, y con la propia leyenda de la Llorona chilena, que también existe. Pues bueno, vamos a escucharlo.
Esta es una versión de La Llorona correspondiente a la región del Biobío, Chile. Este ser profundamente arraigado en la mitología de toda Latinoamérica y particularmente en las chilenas, es famoso por su llanto que en medio del silencio nocturno estremece hasta la persona más valiente. En nuestra provincia es posible encontrar varios relatos relacionados. Lo primero que debemos hacer es remitirnos al porqué de su llanto. Una de las teorías de esto tiene que ver con una pareja de recién casados que, viajando a disfrutar de su primera noche como matrimonio, sufrió un accidente, falleciendo el marido en plena carretera. Desde entonces se escucha por los caminos el lamento de la mujer esperando encontrarse con su amado. Otra versión nos habla de una dama que perdió a sus hijos en trágicas circunstancias y que por lo mismo pasa las noches recorriendo las calles en busca de sus pequeños. También existe un relato que lo asocia a la tristeza de una mujer que por amor no correspondido, esto la llevó al suicidio y al recorrido errante. En todos los relatos el punto en común es la tristeza y amargura de pérdidas que se producen en el andar solitario y doloroso. En el pueblo de Hijuelas se le describe como un fantasma nocturno que viste ropas largas, cubre su cabeza con un chal y llora amargamente la pérdida de una hija. Cuando baja por los cerros los perros aúllan. Algunos dicen que es maligna y que roba a las niñas para entregárselas al diablo, pero otros aseguran que es inofensiva y que jamás ha hecho mal a nadie. Otros cuentan que han visto a la Llorona y dicen que cada vez que los perros aúllan es porque viene bajando del cerro. En Punta de Torrejón, en los años 30, salía todas las noches una mujer vestida de negro, justo a la medianoche en un bosque del lugar, llorando y lamentándose. En una ocasión se le apareció a un grupo de campesinos, quienes la confundieron con una mujer que andaba de luto, pues ese mismo día un hombre muy conocido en el lugar había fallecido. Al saludarla, la mujer se puso a llorar y los hombres se asustaron y corrieron despavoridos hasta sus casas, donde solo el rezo calmó el aullido de los perros que anunciaban la cercanía de la Llorona. Un poco más al norte, en el pueblo de Cabildo, se cree que es el diablo el que se disfraza de mujer y llora para confundir a quien lo ve. Sin duda, al escuchar a este ente se hace más común en las zonas rurales, siendo costumbre sus relatos en caseríos más apartados de la vida urbana, como lo son Rautén, Boco, San Isidro y La Palma en el caso de Quillota, Pocochay y Los Rojas en La Cruz, Pachacamita en La Calera, Hualpo en Hijuelas y Los Laureles y Yuyiu en Limache. En La Palma hay varias apariciones y relatos al respecto. El primero plantea que recorre todo el callejón de ingreso al sector desde Quillota y quien la oye trata de imaginar que el sonido de su sollozo se confunde con el ruido de un perro intentando soltarse de sus amarras. En la misma localidad se cuenta que hace tiempo vivía una mujer con su esposo e hijo. La mujer estaba obsesionada con su marido, de quien sabía que en su trabajo poseía varias admiradoras. Sin poder soportarlo, le dio muerte. Tras cometer el asesinato sintió mucha pena y buscó a su hijo, pero al verlo, éste le recordó al marido fallecido, motivo por el cual también lo mató. Después de eso sintió tanto dolor que dicen que lloró y lloró hasta morir. Desde entonces se oye en las calles de La Palma su sollozo permanente y muchos campesinos afirman haberla visto u oído. Uno de estos retornaba de su hogar en bicicleta luego de una jornada extenuante. Había sido un día de lluvia y la noche todavía amenazaba con sus nubes. En eso, al atravesar uno de los tantos callejones oscuros que antiguamente existían, sintió un peso en la espalda y unas manos en su cintura, acompañado de un "quiero a mi hijo" en el oído. Aterrado, dejó la bicicleta tirada y corrió hasta su casa.
donde contó lo sucedido a su mujer. Tras ello fueron a pedir por su alma a la capilla más cercana. La última historia le sucedió a una joven un día nublado, en que se hizo de noche muy pronto. Este niño estaba jugando en la parte posterior de su casa, escondido de su madre, cuando de pronto sintió un escalofrío que le atravesaba todo el cuerpo, al oír un leve llanto detrás de sí. Inmóvil percibió como todo alrededor estaba frío. Algo le impedía hablar. Con fuerzas de flaqueza pudo emitir un grito y ser oído por su mamá, que corrió hacia él, pero antes de que ella llegase, la sombra de una mujer de pelo negro muy largo y con un vestido blanco desvencijado cruzó frente a sus ojos. De sus labios un llanto muy lastimoso, pero a la vez suave, se emitió. Conforme pasaba la sombra, el llanto se fue alejando hasta desaparecer. Cuando la madre llegó al lado de su hijo, no se dio cuenta de lo sucedido, hasta que entre sollozos, éste le contó que había visto a la Llorona. Aún hoy se habla de esta mujer como el símbolo de la tristeza y la amargura, siempre presente para atormentar la mente de algún niño que escuche su constante llanto, o de aquel solitario que camine por calles con poca iluminación y perciba una silueta a lo lejos. Y ahora nos vamos a ir hasta Colombia. Ahí la escritora española Mado Martínez, que próximamente vamos a tener también algo de ella por aquí, y ahora nos va a hablar de una leyenda que se parece, o a grandes rasgos, podríamos decir que tiene puntos de unión con la Llorona. Es la... ¿Cómo es, Yolanda? Tú dilo tú. La Tarumama. O la Turumama. Bueno, hay dos versiones. Sí, es parecida, pero bueno, aquí cambia un poquito. Aquí ya no es quien... Bueno, vamos a escuchar... Pero al principio sí. O sea, al principio sí que es, pero de última se convierte en una vieja fea y arrugada. Sí, no, pero bueno, ella no mata a sus hijos. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Mado, que ya lo va a explicar mejor que nosotros. Vamos a ello. Voy a contaros la fascinante historia sobre la Tarumama, esa versión de la Llorona que se convirtió en un monstruo por el amor de su hijo. La Tarumama era una joven hermosa, bellísima, que un día, admirando la belleza del paisaje, fue sorprendida por el arco iris, quien perdidamente se enamoró de ella y un día se presentó ante la joven, la sedujo y la dejó embarazada. Ella esperaba con ilusión el nacimiento de su hijo y con el paso del tiempo, el día del parto, se acercó a un río para aliviar sus dolores, pero al dar a luz se quedó desmayada. Tanta era la agonía y el dolor que había sufrido durante el parto, que cuando despertó se dio cuenta de que el río se había llevado a su bebé, la corriente se lo había robado. Llena de angustia y desesperación, desde entonces empezó a viajar por las orillas de los ríos buscando a su hijo entre las aguas, los peñascos. Su lamento era tan desgarrador que asustaba a los campesinos y a los animales. Y poco a poco se fue transformando, su aspecto fue experimentando una especie de metamorfosis, se fue consumiendo, quedándose cada vez más delgada, las manos huesudas, se volvió vieja, arrugada, fea, con los senos tan grandes que tenía que cargarlos sobre los hombros y los cascos de una mula en lugar de pies. Se iba alimentando de cenizas y carbones en los fogones encendidos y a veces dicen en Pasto y en Nariño que a veces se mete a las casas para robarse a los niños pensando que es el suyo y sabes que ha entrado porque se ha comido las brasas del fuego. Es una leyenda que tiene semejanzas con la leyenda de la Llorona, que es muy, muy popular en América Latina, y ambas son en realidad mujeres que sufren por la pérdida de los hijos y se transforman en espectros temibles, ¿no?
Sin embargo, la Tarumama tiene un origen más mítico y fantástico al relacionarse con el arco iris, que es una figura sagrada en muchas culturas indígenas. Es un personaje que representa el dolor maternal, el amor incondicional y la fuerza de la naturaleza. Sin duda es una leyenda que nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y al respeto por el medio ambiente, y también una leyenda que nos muestra la riqueza del folclore colombiano, que está lleno de historias maravillosas y sorprendentes como estas. También, y muy en consonancia con la función de la leyenda y los mitos, hay una especie de mensaje siempre oculto, de advertencia a las mujeres, de no se acerquen a los ríos, no caminen solas, cuidado, alguien las puede seducir, alguien les puede pasar peligro, ¿no? Que las mujeres y los niños no se acerquen a los ríos, ¿no? Con otras tantas figuras mitológicas como la Xana, ¿no? En el norte de España, ese elemento de las aguas, ¿no? Y en definitiva, esta es la historia de la Tarumama, que espero que os haya gustado mucho. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Y a continuación os leo un pequeño extracto del diario español La Razón, donde nos habla de la llegada de esta famosa leyenda de La Llorona, pero en esta ocasión aquí, a Barcelona donde yo vivo, y la verdad que me sorprende porque no tenía ni idea de que existía pues esta leyenda aquí en lo que es Barcelona. El texto lo firma Paco Rodríguez y, como os decía, es un extracto del diario español La Razón, y nos dice esto. Se llama, en esta ocasión, aquí en Barcelona, La Pluranera, que significa llorar en latín. Es una de las historias más conocidas del barrio marinero de la Barceloneta de la ciudad condal. A diferencia de Lloronas, La Pluranera cuenta la historia de una gitana de gran belleza que le robó el corazón a un acaudalado ciudadano británico amigo del caudillo Francisco Franco. A pesar de los constantes viajes del británico, el amor perduró durante un tiempo y la pareja tuvo 2 hijos. Pero un día, en una de sus ausencias, una pareja de la Guardia Civil se personó en su casa para llevarse a los niños. Su marido se había casado con una mujer de la alta sociedad barcelonesa, que lo tenía todo menos descendencia porque era estéril. La gitana, lejos de rendirse, cogió a sus 2 niños, huyó hasta el embarcadero, donde se subieron a una vieja embarcación y comenzaron a navegar. El mar estaba agitado y las olas no tardaron en hacer naufragar la embarcación. Por mucho que la mujer luchó por rescatar a sus hijos, nunca salieron del agua, nunca los encontró. Rendida y con la esperanza de que el mar los devolviera, se sentó en la playa. Sus lamentos la delataron y fue localizada por la Guardia Civil. Al ver a la pareja de la benemérita, trató de huir a través de una carretera cercana. El dolor de la pérdida de sus hijos y la desesperación le impidieron ver a un coche que venía de frente y que la arrolló. Murió de forma instantánea. Desde ese día, los vecinos de la Barceloneta afirman que la mujer se aparece en los días de fuertes vientos, acompañada de un triste lamento similar al sonido del viento, al impactar con la arena de la playa. Otras versiones de La Llorona habla de la historia de un taxista que se encontró con una mujer en el área en el que fue atropellada La Llorona. Bueno, La Llorona española. La recogió y la llevó a su casa, pero al no tener dinero le dijo que tenía que entrar para cogerlo. Al ver que no salía, el taxista fue en su busca y llamó a la puerta, la cual le contestó una señora. Al contarle la historia, la mujer le abrió y se derrumbó. Entre sollozos le comentó que la mujer de la que hablaba era su hija, que había muerto 4 años antes. Según la madre, la pluranera vaga por la zona
por la incertidumbre de saber qué pasó con sus hijos. Pues no sabía yo, José Antonio, hasta que me descubriste este artículo, que existía una Llorona aquí en España, más concretamente en lo que es Barcelona, que es nuestra ciudad, que aunque no vivamos en Barcelona, pero estamos en la provincia, vivimos en la provincia. Y me ha hecho gracia, me hizo gracia este artículo que me pasaste, y por eso vi a bien el leerlo en este programa especial de La Llorona. Claro, a ver, date cuenta que es una leyenda que es internacional y que, bueno, en este caso hemos hecho mención a parte del mundo latino. Barcelona e Hispanoamérica están muy unidas y no sabemos si esta leyenda que comenta el periodista en La Razón es una leyenda que podemos encontrar en otros puntos o no, porque tampoco hay mucha información sobre el tema. Bueno, pero es que yo creo que a veces esto del tema de la Llorona es un poco tipo la chica de la curva. Sí, no, sí, ¿vale? Sí. Que hay en todos los sitios y diferentes leyendas y diferentes avistamientos, pero bueno, mira, soy de las que dice que cuando el río suena, agua lleva, algo sí, tiene que haber. En este caso, el río con la Llorona. Ahí tú ya. 16 días después ahoga a sus hijos. Sí. Que por cierto, eso lo tenía yo pensado decirlo hace varios días y me lo acabas de pisar. Que por cierto, que no hemos hecho mención al extracto que hemos puesto al principio. Lo hemos puesto y ahí lo hemos dejado. El de la maldición de la maldición de la Llorona. Lo que habéis escuchado al inicio del programa. Es un extracto de la película La Llorona. Es bastante nueva. La maldición de la Llorona. ¿La maldición de la Llorona se llama? Sí. Vale. Que es de la saga de los Warren. Creo que es de la saga de los Warren. Yo diría que no. ¿Que no? Bueno, ¿quieres decir? Que es que me ha salido el catalán. ¿Que no es de la saga de los Warren? Sale como con la saga de los Warren. Pues igual, pues si no es de la saga de los Warren, no lo sé, la verdad. Pero, ¿seguro? Oyentes, ¿es de la saga de los Warren la Llorona? O sea, quiero decir, no es de la saga como tal de que ellos lo investigan, sino que es de la saga de las películas. Yo diría que no. Vale, pues nada, igual que está la monja, que está... Bueno, a ver, oyentes que dicen que yo tengo la razón, que lo digan, los que no, que digan que tiene igual. Yolanda. Bueno, José Antonio, pues eso, que es un extracto de la película de La Llorona. La razón a Yolanda, ánimo. Si queréis verla, yo la vi hace poquito, la verdad que no la había visto, cuando ya nos interesamos en hacer el programa de La Llorona. Y no mata, como digo yo, se suele decir no mata cuando es algo que no fascina, no mata, yo digo no mata. La que mata es la Llorona. Pero bueno, para pasar el rato y distraerte un poquito no está mal. Y sobre todo cuando no te dejan ver películas de comedia ni otro tipo de cosa que no sea de terror. O Super Mario. A ver, otros puntos antes de finalizar donde se habla también de la Llorona. En Ecuador se habla de que se quita la vida, rota de dolor, y encuentra pues que el dedo meñique de su hijo muerto pues se lo quitan, sí, y entonces a raíz de ahí pues va apareciendo llorando y quiere quitarte el meñique. Luego en El Salvador, también en Filipinas, en muchos puntos del planeta, yo digo no solo en Hispanoamérica, y también en África, por ejemplo en los pueblos Yoruba de Togo y Dahomey, pues hablan de que el viento transformado en mujer también pierde a los hijos porque el océano, que es otra mujer, se los quita y el lamento y el viento en realidad es el lamento por la pérdida de los hijos. Y luego también la mitología griega pues habla de otras lloronas, como puede ser el mito de la Medea o cuando Hera mata a los hijos de Lamia que había tenido con Zeus, que también pues va haciendo cosas similares a lo que hace la Llorona. Y vamos a hacer cosas similares como las que hacemos en cada programa. Sí, ya hay que agradecer a esos oyentes que dedican un minutito
de su tiempo a dejarnos un comentario en el último audio del programa. Os lo voy a explicar. Ya sé que me hago muy cansina, pero no quiero que nadie me diga, no he entendido cómo va el asunto. Los comentarios que dejéis en el programa anterior, ahora mismo estamos leyendo, voy a leer los del programa 19, son los que leeremos, por ejemplo, hoy. Y si queréis que la semana que viene leamos vuestros comentarios, pues leeremos los comentarios que dejéis en el especial de hoy de La Llorona, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Sobre todo, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos felicitáis por el programa. Eso nos da muchos ánimos para seguir. Esto es un trabajo que no está pagado. Que no nos pagan. Que no está pagado, ¿vale? Que no está pagado ni nos pagan. Pero que nos podéis acoger en vuestra casa. Nos anima, bueno, a ver, recordaros que tenéis el botón de apoyar. Que quien quiera, ya os dijimos en su momento, bueno, tampoco lo hemos repetido mucho, lo hemos dicho una vez, que está ese botón de apoyar, que no sé si pueden hacer una donación de 1,49 al mes, se pueden borrar cuando quieran. Si nos quieren ayudar económicamente, pues oye, pues el trabajo que hacemos. Pero eso es a través de iVoox. A través de iVoox. Porque si te ven por la calle y te dan una maleta con billete de 500 Hombre, euros. estaría bien también. Hombre, pero. Y bueno, supongo que más adelante, con el tiempo, porque esto es para. El apoyar, sobre todo, es para poder dar contenido exclusivo a los oyentes, a los que se unan. Es como un apoyar, pero es. Uy, madre mía, nos ha llegado una notificación que eso da más miedo que... Pues eso, que es como el apoyo, pero de fans, ¿vale? Con el tiempo sí que seguramente, no todos los programas, pero algunos programas sí que se harán solamente para contenido para las personas que den su apoyo. Pero Está bien que hayas aclarado eso. Lo del contenido exclusivo serán programas. Porque yo había pensado, a lo mejor no tenemos que cantar o algo en exclusiva. También lo puedes hacer, ¿eh? No. Bueno, vamos a ello. Carlos Saracir, bueno, lo he dicho, muchas gracias a todos los que nos apoyáis y nos dejéis mensajes de ánimo y felicitándonos por el programa. Vamos a ver. Carlos Saracir, espectaculares las vivencias de los testigos, gracias por contarlas y gracias al programa. Asia Sotil, lo de vivir algo donde duerme sin duda, es lo más terrorífico que te puede pasar. Muy de acuerdo con vosotros, además de verdad, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Edgar Rubio, intentaré ver si dice algo la psico del museo, porque por ahora no descifro nada. Habla del museo árabe que habla Juli Barroso. Natividad Suárez se ha quedado, nos felicita por el programa también, y se ha quedado corta con el tema del banco, que le gustaría saber más. ¿Vale? Ahí ha habido casi una evidencia. ¿Sí? No sé, ha hablado de una notificación. Ah, sí, eso que me ha dado... Eso Mira, sí que... La gran familia de los anónimos. Sí, anónimo grandes, hay grandes, gracias por el programa, hay varios anónimos, lo que te decía, felicitando el programa, pero tampoco me quiero repetir con el tema de felicidades, tal. A ver, hablan que pueden dejar cosas que no son felicitaciones. No, es que no ya lo dije en su momento, podéis dejar opiniones siempre que sean constructivas, no destructivas. Oye, pues si no me ha gustado este programa, no se van a pasar, se van a leer, se van a decir, ¿vale? Lo único que no vamos a permitir son insultos a los invitados, a las personas que cuenten sus experiencias, a nosotros mismos, porque nosotros no estamos aquí para que nadie nos insulte, ¿vale? Si no te gusta el programa, pues no lo escuches, punto, no hay ningún problema, te vas y escuchas otro programa que te guste más y ya está. Y bueno, yo creo que ya hemos llorado suficiente por hoy. Me ha asustado con eso último que has dicho. ¿Por qué? No sé. Uy, no sé, yo escucharía el programa por si acaso. Hombre, si han llegado hasta aquí, yo creo que ya lo han escuchado. ¿Sí? Pues espero que no hayan pasado hasta el final, que esto es lo más aburrido, lo de los comentarios. Que no porque nuestros oyentes sean aburridos, sino porque, hombre, yo creo que lo más apasionante es lo que es todo el programa en sí. Pues nada, ya hemos llorado suficiente por hoy, José Antonio. Bueno, yo sí, yo seguramente que hoy acabaré llorando, porque no hay día que no llore por una cosa o por otra. Estoy, de verdad, soy una llorona total. Mi hija se parece a mí, Está llorando, pues yo también, la llorona, las dos lloronas. Sí.
Esperamos de verdad que os haya gustado el programa de hoy, este especial de La Llorona. Si tenéis algo que añadir, alguna sugerencia, recordaros el correo electrónico losinnombreradio@gmail.com. Pues ya puede ser de este programa, si queréis aportar. Oye, incluso si tenéis alguna experiencia relacionada con La Llorona, que os hayáis encontrado con ella, que la hayáis escuchado, lo que queráis opinar sobre este tema lo podéis hacer. Nosotros en próximos programas lo podríamos poner, sí, incluso. Sí, claro, este es un especial monográfico, pero no quiere decir que no vayamos a tratar más. Y si queréis contarnos vuestra experiencia, lo mismo, ya sea La Llorona, o sea, una experiencia relacionada con lo insólito, con lo paranormal, que queráis contar en el programa, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros. Y nada, sin más que decir por hoy, ¿nos despedimos, José Antonio? Sí, nos despedimos dando las gracias a toda la gente que ha participado en la elaboración de este especial y nada, deseando que podamos llegar al número 21 y que esos apuntes no me lleven a visitar otros mundos. De verdad. Muchísimas gracias por estar ahí, queridos amigos, y nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde, José Antonio? En Los Sin Nombre. Los Sin Nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.